Ya hola chiquillos, aquí Diego de nuevo de Preumed. Hoy día les traigo un video que voy a dividir en dos sobre membrana plasmática. ¿Ya? El primer contenido del primer video va a ser sobre la estructura de la membrana plasmática y vamos a llegar solamente al concepto de transporte. ¿Ya? Y en un segundo video completo vamos a ver todos los tipos de transporte, tanto pasivo como activo. Bueno, comencemos. ¿Qué es la membrana plasmática? La membrana plasmática es una estructura dinámica, como sale ahí, que está conformada por lípidos, proteínas y carbohidratos y que rodea a todas las células. Recordemos que independientemente de si esta célula sea procarionte o eucarionte, todas tienen membrana plasmática o membrana celular que rodea a la misma célula. Y recordar también que los organelos que están rodeados de membrana también están compuestos de la misma categoría y tipo de membrana, ¿ya? O sea, la membrana que rodea la célula completa es más o menos la misma que rodea una mitocondria, un cloroplasto, un lisosoma, el aparato de Golgi, etcétera. Siempre es esta estructura dinámica compuesta de lípidos, proteínas y carbohidratos, ¿ya? ¿Por qué se le llama dinámica? Porque no es estable. Eso significa que los componentes que la componen se mueven durante todo el tiempo. Ya incluso los fosfolípidos, estas cabezas de fósforo pueden hacer flip-flap, por ejemplo, que es que se dan vuelta. El que estaba en la cara exterior se va al interior y la que estaba al interior se va al exterior. Ya entonces es un modelo fluido. Ya por eso se dice que la membrana plasmática obedece a un modelo de mosaico fluido. Fluido por lo que dijimos recién, porque se mueve, porque fluye, y mosaico porque está compuesto de distintos componentes, ya proteínas, lípidos y carbohidratos. ¿En qué concentración, o mejor dicho, en qué proporción? Eh, 50 o más por ciento de lípidos, específicamente fosfolípidos, 30% o un poquito más de proteína y 10% o menos de carbohidratos. Ya, pero en el orden en el que están puestos acá, lípido, proteína y carbohidratos, es un orden decreciente de proporción. ¿Ya? Entonces lo que más hay en una membrana plasmática son lípidos, específicamente fosfolípidos. ¿Ya? La estructura del fosfolípido se encuentra aquí. Es súper importante que tengan en cuenta que los fosfolípidos tienen un sector polar, que es la cabeza, la cabeza del fósforo, y un sector apolar o no polar, que serían las colitas. Que una estructura sea al mismo tiempo polar por una parte y no polar por otra, a esas moléculas se les denomina anfipáticas. Ya recuerden por favor ese nombre súper importante. Ya los fosfolípidos son estructuras anfipáticas por poseer una región polar y una región apolar. ¿Por qué la región de las colitas, de estas dos colitas, es no polar? Porque son ácidos grasos. Y nosotros sabemos que los ácidos grasos eh, no solubilizan, ¿verdad?, en el agua. ¿Ya? Así que eso es súper importante que lo tengan en cuenta. Los ácidos grasos entonces son no polar. En cambio, la cabeza es polar y está compuesta de una molécula de glicerol, que es la que está aquí, un grupo fosfato y un grupo polar que le da la característica polar. Puede ser polar, por ejemplo, aquí porque está cargado positivamente. Nosotros sabemos que los compuestos cargados, el agua los puede solubilizar. Ahora lo dije bien. ¿Ya? Entonces, los fosfolípidos son estructuras anfipáticas que componen la mayor cantidad, proporción de las membranas plasmáticas. ¿Y por qué esto es así? Porque los fosfolípidos, en presencia de un medio acuoso, forman estas estructuras que se llaman micelas, ¿ya? O una bicapa lipídica. ¿Por qué se llama bicapa? Porque es una doble capa, pues si se dan cuenta que hay una y acá hay otra. ¿Y qué pasa en un medio acuoso? Si se dan cuenta, lo que sucede es que las colitas tienden a esconderse del agua, la región no polar, la región de los ácidos grasos se esconde del agua, y las cabezas que son polares y pedipolares siguen en contacto con el agua. Y entonces, gracias a esta estructura, a esta disposición, es que se forman compartimentos como los que se ven aquí en el número 2. ¿Solamente de fosfolípidos vive la membrana? No.
Si se dan cuenta, la membrana plasmática entre medio de la bicapa de fosfolípidos tiene algunas moléculas de colesterol, y recuerden que el colesterol también es un lípido, otro tipo de lípido, pero también es lípido. Hay que entender que los lípidos es la categoría de biomolécula más heterogénea, son varios elementos distintos que tienen en común que no son solubles en agua. ¿Ya? ¿Qué hace el colesterol a nivel de las membranas plasmáticas? Como dice en el segundo punto, le otorga estabilidad mecánica a la membrana. ¿Ya? Y yo siempre digo que el colesterol son como corchetes que detienen un poco la gran fluidez que tienen los fosfolípidos. ¿Ya? Así que le otorgan rigidez y estabilidad mecánica a la membrana plasmática. Ya detienen un poco, mantiene más o menos constante el movimiento de los fosfolípidos. Es importante recalcar lo que está en el segundo punto, que el colesterol es una estructura que se presenta en las membranas de las células eucariotes animales. Ya las células procariontes no tienen colesterol, para que lo tengan en consideración. ¿Ya? El colesterol de todas maneras está en mucha menor proporción que los fosfolípidos, pero aún así es importante que lo tengan en cuenta. Recuerden que otra función, aquí repasando un poco, otra función asociada al colesterol que no tiene que ver con su función estructural a nivel de membrana, es que el colesterol, esta estructura de aquí, funciona como esqueleto, como precursor para formar hormonas lipídicas. ¿Y cuáles son las hormonas hechas de lípidos más clásicas que se dan como ejemplo? Las hormonas sexuales, ¿ya? La testosterona, el estrógeno y la progesterona entonces tienen en su esqueleto o tuvieron como precursor al colesterol. Bueno, eso fue la parte lipídica de la membrana celular, que insisto es la que está en mayor proporción, pero también dijimos que estaba compuesto de proteínas y carbohidratos. Las proteínas se pueden clasificar entre proteínas intrínsecas o integrales y proteínas extrínsecas o periféricas. ¿Y en qué se diferencian? En si atraviesa o no completamente la bicapa de fosfolípidos. Las proteínas intrínsecas o integrales son las que la atraviesan completamente o que por lo menos tienen una porción que se encuentra dentro, ¿ya?, de la membrana. Por eso se llama intrínseca. Y para poder tener esta propiedad de atravesar es porque estas proteínas deben ser anfipáticas para que se puedan insertar en la membrana, ya mediante su dominio apolar. Recuerden que su dominio polar era las colitas, entonces insistimos en que las proteínas intrínsecas son las que atraviesan las colitas. ¿Ya? Si atraviesan por completo las membranas, o sea, tienen una cara tanto hacia el exterior de la célula como hacia el interior de la célula, se les llama proteínas transmembranosas, o sea, a través de la membrana. E incluso, después vamos a ver un monito, hay algunas proteínas que la atraviesan varias veces, y a esas proteínas se les llama proteínas multipaso. Bueno, y acá hay otro dato que a nivel PCU no es relevante, pero para que lo tengan en consideración, y aparte que sale acá, se pueden retirar a través de solventes orgánicos. ¿Por qué? Porque tienen una parte apolar, así que no puede solubilizarse por agua completamente. Ya eso lo sabemos. Bueno, y las proteínas extrínsecas, por otra parte, son las que solamente se encuentran asociados a una cara de la membrana y por ende no la atraviesan por completo. Y por eso se les llama extrínseca, que están por fuera, o periféricas, que se encuentran en un límite periférico y no en el centro. ¿Ya? Y se unen estas proteínas a los lípidos, a los fosfolípidos a través de otros lípidos u otras proteínas. ¿Ya? Y esta basta con una solución salina para eliminarlas, ya que están más expuestas y no es tan difícil poder sacarlas de la membrana. Ya entonces este monito es muy bueno. Tenemos acá la cara externa, el afuera de la célula, y este lado la parte de adentro de la célula. Y vemos acá la proteína integral, que dijimos que tiene una cara tanto por el externo y en el interno, y que puede atravesar las colitas de la bicapa de fosfolípidos, esta también. ¿Y qué tenemos acá? Proteínas periféricas o extrínsecas que solamente se ubican por una cara. Estas de acá se ubican en la cara interna de la célula. Aquí tenemos una que se ubica en la cara externa. ¿Ya?
Eso es importante que lo tengan en consideración. Y miren aquí lo mismo, proteínas extrínsecas que están solamente por las periferias, ya las que están en verde acá. Y acá tenemos proteínas transmembranosas. Esta cruza la bicapa una sola vez, así que una proteína transmembranosa normal. Y esta la atraviesa 3 veces, miren acá. Y estas son a las que se llaman proteínas transmembranosas de tipo multipaso. Ya para que lo tengan en consideración. Y como dijimos también, las proteínas extrínsecas pueden estar vinculadas a la membrana a través de un lípido intermedio, mediador, o también a otras proteínas. Por ejemplo, esta proteína eh, periférica extrínseca está vinculada a la membrana a través de una proteína transmembrana, si se dan cuenta acá. Ya para que lo tengan en consideración. ¿Y por qué hay tantas proteínas igual? O sea, porque es interesante e importante mencionarlas, porque las proteínas a nivel de membrana plasmática realizan varias funciones, funciones que son relevantes para el funcionamiento normal de la célula. ¿Ya? Recuerden entonces que las proteínas a nivel de membrana no solo funcionan como medio de transporte de sustancias, como muestra aquí las proteínas integrales en verde, sacando solutos o metiendo solutos. Ya, esa sí es una función y obviamente una de las importantes, pero no es la única. Ya, entonces, funciones de proteínas de membrana tenemos transporte, pero aquí también tenemos otra función que es de anclaje y conexión. A través de estas proteínas, por ejemplo, se vinculan los filamentos intermedios del citoesqueleto para poder comenzar a formar tejidos. ¿Ya? Otra función importante a nivel de las proteínas de membrana es la de ser receptores. ¿Ya? Receptores son proteínas que captan señales externas y emiten una señal al citosol, al citoplasma. Por ejemplo, una hormona que llegue desde afuera, desde los vasos sanguíneos, desde el torrente sanguíneo, va a llegar a nivel de la membrana, una proteína, una hormona hecha de proteína, y se va a conectar con un receptor y eso va a ocasionar una segunda respuesta. Y entonces eso también es tarea de las proteínas de la membrana. Y otra tarea importante es la tarea enzimática. En el territorio de la membrana plasmática ocurren reacciones químicas importantes, por ejemplo las que dijimos recién en relación a los receptores, y para eso necesitamos tener enzimas a nivel de membrana. Recuerden que las enzimas son biocatalizadores, significa que aumentan la velocidad de una reacción química, disminuyendo su punto, su energía de activación. Y entonces es muy importante que existan enzimas también a nivel de la membrana plasmática. Esto, la mayoría de estas características proteicas se repite a nivel de los organelos celulares. O sea, por ejemplo, un lisosoma, una mitocondria, un Golgi, en sus membranas también van a tener proteínas de transporte, enzimas, receptores. Quizás las de anclaje y conexión no tanto, pero igual las van a tener. Ya insisto, esto no se trata solamente de la membrana límite, la que está por fuera de las células, sino que la mayoría de las membranas tiene más o menos esta misma disposición y estas mismas funciones de las proteínas. Y finalmente, y en una proporción mucho menor, tenemos carbohidratos. Carbohidratos en la membrana plasmática, pero es súper importante que lo tengan en cuenta, y esto lo pueden preguntar en la PSU, que los carbohidratos a nivel de la membrana solo se ubican en la cara extracelular, por fuera, ¿ya? Y esta sí que es una propiedad que tenemos que vincular a la membrana de límite de la célula. Ya solamente tenemos carbohidratos en la cara extracelular de la membrana celular. Y todos estos carbohidratos conforman una estructura que se le denomina, se le llama gluco o glicocálix, ¿ya? Que tiene como función principal el reconocimiento celular. O sea, desde una perspectiva indirecta, participa en la comunicación entre las células para reconocerse unas a otras, ¿ya? Los carbohidratos tienen que estar en la cara extracelular y están siempre asociadas a una proteína, en cuyo caso se le va a denominar glicoproteína, o también los carbohidratos pueden estar asociados a un lípido y se le va a llamar glucolípido. Entonces, insisto,
Tanto la glucoproteína como el glucolípido se van a encontrar en la cara extracelular de la membrana plasmática de la célula. Y ahí, como sale en el último, en el cuarto punto, recordar que están en menor proporción. Y ahí aquí está. Ven, aquí hay un glucolípido en verde. Bueno, aquí también está en verde la glucoproteína. Y insisto que siempre los carbohidratos, aquí el oligosacárido, siempre se encuentran por fuera, en la cara extracelular. ¿Ya? Y miren aquí, aprovechemos de ver que, insisto, las proteínas periféricas o extrínsecas siempre están solamente por un lado y asociados a una proteína integral, o puede ser a eh, una proteína integral, o hoy se me fue la idea, una proteína integral o a un lípido, ya, sí, sorry por eso. Ya, la proteína periférica puede estar asociada a una proteína integral o a un lípido. Y miren acá, se me había ido la idea porque empecé a ver a los colesteroles. Ya, miren aquí la proporción de colesteroles, que son lípidos, es mucho menor que la de los fosfolípidos, ya para que no piensen, porque algunos he escuchado que piensan que es como casi mitad fosfolípido, mitad colesterol. No, ya los colesteroles están en mucha menor proporción que los fosfolípidos. Y recuerden que son como estos corchetes que mantienen la estabilidad mecánica de la membrana y les da cierta rigidez. Ya, entonces recordar esta idea, esta tabla súper importante, la proporción. Están mucha mayor cantidad los lípidos, luego vienen las proteínas y finalmente los carbohidratos. Y aquí estaban una de las funciones de la membrana, y recuerden que las funciones de la membrana van a estar asociadas a las funciones de las proteínas de la membrana. Así que ya sabemos que la membrana constituye el límite de la célula y por tanto define su extensión, su tamaño. Posee permeabilidad selectiva y esto tiene que ver con la función de transporte. La membrana plasmática no deja entrar o salir cualquier cosa, ¿ya? Sino que por eso se denomina selectivo, porque hay cosas que puede dejar entrar y otras cosas que no puede y no debe dejar entrar o salir. ¿Ya? E incluso dentro de las sustancias que sí pueden atravesar la membrana, hay algunas que lo van a hacer con mayor facilidad que otras. ¿Ya? Por eso se le denomina que es una membrana semipermeable, ¿ya? No totalmente permeable, semipermeable o de permeabilidad selectiva. También dijimos que tenía como función importante el reconocimiento de la célula por células vecinas. Aquí es donde, por ejemplo, interactúan el glucocálix, que son los carbohidratos de la membrana. Y finalmente, aquí hay una participación de las membranas celulares en el proceso de señalización celular, que también involucra una comunicación de células con células y con estímulos o señales externos, ya para que lo tengan en consideración. Bueno, aquí hay un monito de la estructura general de la membrana. Insistimos acá entonces en que es una bicapa de fosfolípidos. Acá hay una capa que está levantada de fosfolípidos con sus cabecitas polares y sus patitas apolares, y aquí tenemos la otra. Entonces, en conjunto son la bicapa de fosfolípidos que puede ser atravesada por proteínas integrales. Acá hay una proteína periférica, etcétera, etcétera. Y miren, aquí hay un colesterol metido entre medio para darle un poquito más de rigidez. Bueno, y una de las funciones centrales de la membrana y en la que más se enfoca el DEMRE, la PCU, es en su habilidad de ser una membrana que transporta sustancias de manera selectiva, de manera semipermeable. Entonces con esto vamos a terminar porque va a haber otro video sobre el transporte, pero es necesario que sepan, y lo vamos a dejar en este video, conceptos relacionados al gradiente de concentración, que es un gradiente de concentración electroquímico. Y la gradiente de concentración se refiere a cuán concentrados está un soluto en un medio solvente, o sea, cuántas partículas hay en cierta superficie, ¿ya? O en cierto volumen. Entonces aquí vamos a ver que estas partículas, por ejemplo, imaginen que esto es una bolsita de té, ¿ya? Si yo echo una bolsita de té al vaso con agua, estos solutos que van a ser los que le dan la tintura, podemos decir el color al té, están muy concentrados, entonces esto naturalmente tiende a separarse. Miren cómo se va separando
y de a poco entonces va coloreando el agua y queda café, o del color que sea el té que ustedes tomen. ¿Ya? Entonces vamos a decir como ley general de la naturaleza es que las cosas, los solutos, estas pelotitas que son los solutos, espontáneamente se mueven desde un sector de mucha concentración, de alta gradiente, hacia un sector de poca gradiente de concentración. Dicho de manera más eh, común, se mueven desde donde hay mucho hacia donde hay poco. Ya eso es de manera natural. Yo puedo hacer el caso contrario, mover sustancias desde donde hay poco hacia donde hay mucho, sí, pero eso no es natural en el sentido de que no es espontáneo, de que necesita un empuje, una energía extra. Ya entonces, en la membrana plasmática va a existir ese tipo de transporte, ya tanto el que va a favor de la gradiente, que será el transporte pasivo, como el transporte que va en contra de la gradiente de concentración, o sea, el que va desde donde hay poco hacia donde hay mucho, que es el transporte activo. ¿Y por qué se le llama pasivo o activo? Porque el transporte que va a favor de la gradiente no utiliza energía, no utiliza ATP. Recuerden que el ATP es la energía de la célula. En cambio, cualquier movimiento de soluto de sustancias que estén en contra de la gradiente de concentración va a requerir el uso de energía, de ATP, y por lo tanto se llama transporte activo. Ya entonces, para resumir y terminar, vamos a tener en consideración que una de las funciones principales de la membrana y la que más le importa al DENRE y por lo tanto lo que más les tiene que importar a ustedes son los tipos de transporte a través de la membrana. Y la primera clasificación que se hace es si utiliza energía, que en ese caso sería transporte activo, o si no utiliza energía, y en ese caso sería transporte pasivo. Y dentro del transporte pasivo, que va a favor de la gradiente de concentración y no usa ATP, tenemos la difusión simple y la difusión facilitada. Y aquí le vamos a agregar uno especial que es la osmosis, que es el movimiento de agua, pero lo vamos a dejar ahí en veremos, ¿ya? Y por el lado derecho, el transporte de membrana que requiere gasto de energía porque va en contra de la gradiente de concentración es el transporte activo, y aquí podemos encontrar el transporte mediado por bombas. Mediado significa que involucra la acción de bombas, que son proteínas de membrana, de nuevo. Y también tenemos como transporte activo el transporte mediado o vinculado por vesículas. Ya así para que lo tengan en consideración. Y eso sería el primer video de la estructura. Recuerden que se viene un video entonces del transporte de membrana. Chao.